Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de su programa Jaime Arellano en la Nación. Hoy lunes, otra semana más, otro día más, que estamos luchando por obtener una democracia, una institucionalidad, un verdadero Estado de Derecho, con nuestra prioridad número uno ahorita, que es, aparte de la libertad de los presos políticos, lograr que se hagan reformas electorales de acuerdo para que puedan los nicaragüenses, a través de un proceso electoral, decidir cuál es el futuro que quiere el pueblo de Nicaragua, para que a través del voto de su proceso electoral los nicaragüenses, en su mayoría, sea oída su voluntad. Esa es la lucha que tenemos, esa es la lucha que tenemos para tratar de obligar a la dictadura para que consiga esto. Una lucha que cada día es más difícil, es más complicada. Tenemos que estar claros que estamos luchando contra un dictador que no se quiere ir en el poder, con un dictador que lo tenemos frustrado, que está haciendo locuras porque precisamente no ha podido doblegar la voluntad del pueblo de Nicaragua. Ya han salido candidatos y precandidatas, ya los diferentes bloques de la oposición se están moviendo para prepararse para el proceso electoral en el caso de que se dé el proceso electoral. Pero yo sigo insistiendo que debería ser una obligación, como un compromiso, como un gesto de todos aquellos que son precandidatos, que firmen un documento, donde los 5 dicen: señores, nosotros no nos vamos a prestar a ningún proceso electoral si no se cumplen las 8 condiciones que puso la Organización de Estados Americanos, y que la firmen como un gesto, ¿verdad? Es un gesto, independientemente que después, si se da el proceso electoral, que es lo que todos deseamos, pues vayan en 2 bloques, que es lo que va a ocurrir en este país, les guste o no les guste, y mucha gente se molesta conmigo, pero yo les hablo claro, con la verdad, no ando con hipocresía, no ando buscando puestos, no ando nada haciendo eso, por lo tanto, les digo las cosas como son. Que me gustaría que se diera una unidad total, claro que no me gustaría. ¿Que es necesaria para derrotar a Ortega? No es necesaria para derrotar a Ortega. En la historia de Nicaragua nunca se ha dado una unidad de cúpula en este país. El pueblo de Nicaragua ha decidido por quién votar una vez que ve los bloques en un proceso electoral. Ahora, Nicaragua, el pueblo de Nicaragua también no va a participar en una farsa electoral. Ya lo demostró en el 2016, cuando después de tratar de participar en procesos electorales para ver que no te llenaban las condiciones básicas, el pueblo en el 2016 dijo: no vamos a ser de nuevo cómplices ni vamos a legitimar ningún proceso, y más del 70% de los nicaragüenses no salieron a votar. El día de hoy vamos a estar platicando con Aide Castillo alrededor de este tema. Vamos a estar hablando alrededor de qué es lo que piensa la diáspora, qué es lo que ha hecho, qué es lo que piensan los nicaragüenses en Washington después de esta nueva administración de Biden, que ya todo en vigencia. Quiero agradecer nuevamente y darle la bienvenida a los que ya nos llevan. Ya estamos cumpliendo casi una semana de estar al aire en Tica Visión. Quiero invitar a los empresarios nicaragüenses que están en Costa Rica y a los empresarios nicaragüenses que están en la diáspora, en el extranjero, que esta es una oportunidad de anunciarse en este programa que está teniendo una enorme aceptación, a través de Tica División, y de esa manera ayudar y apoyar a que este programa continúe al aire en esta lucha que seguimos tanto en la Radio Corporación de 2:30 a 3:30, nuestro programa a través de Facebook y YouTube, retransmitido por Radio Darío, por Radio La Costeñísima, y en el programa de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, a través de Tica Visión, y ahora los fines de semana de 7 a 9 de la mañana en el segmento de Diálogo Independiente. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestra invitada Aide Castillo. Ya regresamos. En el 2020 aprendimos a trabajar desde casa, aunque no estuviéramos en casa. Con las videorecetas superamos los antojos, y con los tutoriales de ejercicio, el efecto de los antojos. Convertimos la tele en cine y la compu en estadio. Claro que este 2021 te conectamos más. Navega en la mejor red y el más rápido internet, con Claro Hogar de 20 megas por $43.47 al mes. Además, podés llevarte una Huawei MateBook en 18 cuotas. Contratalo en nuestros centros de atención al cliente. ¡Claro que sí! Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA
en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, después de nuestro corte comercial. Nuevamente agradecemos a todos los nicaragüenses que nos están viendo hoy lunes a través de Tica Visión, igual que los que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, Radio Darío, Radio La Costeñísima. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a nuestros hogares. Día, tal como lo habíamos anunciado, vamos a estar platicando con Aide Castillo, una mujer luchadora, defensora de los derechos humanos, que tuvo que irse al exilio, pero desde el exilio ha estado luchando, promoviendo la unidad de la diáspora nicaragüense allá, bien activa, es parte de una organización de diásporas en el mundo, de nicaragüenses en todo el mundo, donde han tratado de crear un bloque de coordinación y de cabildeo para que la diáspora esté unificada en las estrategias que necesitamos, tanto los nicaragüenses que estamos aquí en Nicaragua, como los nicaragüenses que están desgraciadamente fuera de Nicaragua, algunos por cuestiones económicas desde hace mucho tiempo, de cuestiones políticas y la cantidad de centenares de miles de exiliados nicaragüenses. Aide, gracias por haber aceptado la invitación. Gusto de tenerte en el programa nuevamente, es un honor. ¿Cómo están, antes que nada, allá con todos los nicaragüenses, la comunidad nicaragüense, con este rebrote de la pandemia del COVID-19 que están viviendo allá en los Estados Unidos? Sí, muchas gracias, Jaime, por tu invitación. Pues ya habrán visto ustedes en las noticias de que la situación en Estados Unidos, igual en Europa, en varias regiones del mundo, pues está bastante compleja, particularmente aquí en Estados Unidos también. Y lógicamente, pues que si esto afecta ya a los propios ciudadanos, a la gente que tiene mucho tiempo de vivir, un empleo pleno y todo es complejo, pues para el exilio ya se imaginan pues que está siendo todavía mucho más difícil. Y pues aprovecho para expresar mi cercanía, porque sé que también la gente en Costa Rica, en Panamá, aquí en Estados Unidos, pues la está llevando bastante difícil, pero que ni modo, pues no nos queda más que cuidarnos, que guardar todas las medidas para poder preservar la vida y estar en mejores condiciones. Una de las interrogantes que estamos entrando en este año 2021 es cuál va a ser la posición de la administración Biden referente a Nicaragua. Ustedes, que la diáspora, ustedes que siempre han tenido una buena tipo de comunicación con la gente en Washington, ¿han tenido algún tipo de contacto o comunicación con los nuevos personeros de la administración de Biden? ¿Han tenido algún intercambio de puntos de vista, algún acercamiento? ¿Qué nueva nos podrías decir alrededor de la nueva administración de Biden respecto a Nicaragua y su posición hacia Nicaragua? Sí, en ese sentido, decirles de que ha sido un tránsito bastante complejo para esta administración y que lógicamente pues han tenido que estar centrados en problemas bastante domésticos. Hemos tenido pues nosotros intercambios desde antes que ya se anunciara que la presidencia pues oficialmente quedaba en Biden y en la vicepresidente. Y en este sentido, nosotros estamos bastante avanzados en las conversaciones que hemos tenido tanto con congresistas, senadores, personas que estuvieron muy cercanos a la campaña del presidente Biden. Y en este momento estábamos nada más esperando este reacomodo después de la toma de posesión para retomar estas conversaciones. Sin embargo, nosotros no vemos pues que vaya a haber una posición tan disruptiva de la posición que traía la administración anterior, sobre todo porque, como lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones, ha sido la política para Nicaragua, ha sido bipartidista. Lógicamente que tendrán que haber algunos cambios propios de la visión de este gobierno, pero también, Jaime, creo que va a estar determinado mucho por los esfuerzos que los mismos nicaragüenses hagamos en la capacidad de estar unidos, de tener una sola vocería, en tener un solo planteamiento y dar un salto en toda esta dispersión que actualmente tenemos. Yo no vislumbro que vaya a haber cambio ni en el Senado ni en el Congreso, porque esa ha sido una posición bipartidista tradicionalmente a través de los años, de estos años, siempre los demócratas y los republicanos referente a Nicaragua, pues ha sido casi unánime de las dos partes su visión hacia Nicaragua y su estrategia. Asumimos que el senador Bob Menéndez es el que va a asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ya sabemos cuál ha sido la posición que siempre ha mantenido junto con Cruz y junto con Rubio en el Senado. Me llama la atención, sí, en el Departamento de Estado, por ejemplo, algunos dicen y otros creemos que tal vez irá a haber cambio de forma, pero no de fondo. Vimos hace unos días que se despidió el embajador Trujillo, deseándole la mejor de la suerte a los nicaragüenses. Tengo entendido que Valenzuela es el que va a asumir, el señor Valenzuela, el que va a asumir el puesto de que era el señor Trujillo. ¿Ustedes tienen la misma percepción o la misma información? ¿Podrá haber cambios de forma, pero no de fondo referente a Ortega? Sí, nosotros estamos coincidiendo que tal vez hay que recordar que Estados Unidos siempre tiene una política donde los intereses como país son su prioridad. Y en ese sentido, pues aunque hayan cambios de administraciones, pueden haber cambios a lo mejor tácticos en las formas, en los mecanismos, pero no en el fondo. Por eso digo, Jaime, que la ruta que queda de aquí a noviembre es una ruta que tendrá que estar marcada esencialmente por lo que nosotros como nicaragüenses nos propongamos y asumamos con toda la beligerancia hacer. Nosotros hemos estado discutiendo, dialogando dentro de la diáspora, el exilio y con varias organizaciones y territorios dentro de Nicaragua, y vemos que la situación del país prácticamente, digamos, ya los actores preponderantes de la nación han tomado una decisión de ir por el camino electoral. Nosotros hemos sido bastante claros en decir que elegir nuestros gobernantes, las elecciones, el sufragio, está en la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que en Nicaragua en el mes de noviembre tienen que haber elecciones, y ese es un derecho al que el pueblo de Nicaragua no puede renunciar. Nosotros en eso compartimos. El asunto y el gran dilema está en qué condiciones, cómo construimos un clima total de garantías para que ese sufragio el pueblo de Nicaragua lo pueda llevar a cabo en condiciones de libertad y, como hemos dicho, no con un AK en la espalda. En esa, la anterior administración había respaldado y respaldó, y creo que fue uno de los gestores de las condiciones que puso la OEA en su comunicado de octubre o noviembre del año pasado, donde le daba 8 puntos a Ortega que tenía que cumplirse, incluyendo reformas electorales, etcétera, etcétera, y que esas reformas debían de estar implementadas para mayo a más tardar. De no estar implementada, prácticamente la OEA dijo, no vamos a reconocer las elecciones o el proceso electoral en Nicaragua que vos te referí del 7 de noviembre.
¿Vos ves que esta nueva administración va a mantener ese respaldo a esa resolución, a ese condicionamiento que puso la OEA, o puede variar? O sea, de aquí a mayo deberíamos, algunos creemos que desde antes de mayo deberíamos de saber si realmente hay una voluntad de hacer un proceso electoral transparente en este país, por lo menos con las condiciones básicas necesarias. ¿Vos crees que eso se mantiene? Que la nueva administración de Biden va a decir sí, estamos de acuerdo, si no se cumplen esos 8 puntos, por lo menos, nosotros no vamos a reconocer el proceso electoral en Nicaragua. Mira, yo creo de que el gobierno de Estados Unidos ha tenido ya una posición bastante clara, porque el gobierno de Estados Unidos apoyó la resolución de la OEA del mes de octubre. En esa resolución lo que quedó claro es que el régimen tiene que asumir las reformas solicitadas. No es que las va a empezar a hacer en mayo, sino que desde ahora tendría que ir ya dando pasos firmes en ese sentido. Eso fue lo que respaldó el gobierno de Estados Unidos junto a la mayoría, pues, de los gobiernos dentro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Yo creo de que el gobierno de Estados Unidos, esta administración, no se va a separar de esa posición. Ahora, el gran dilema está más bien en nosotros. ¿Qué va a pasar? Uno, si el régimen no cumple con estos compromisos. Dos, el otro escenario es que el régimen los cumpla parcialmente. Entonces, en este sentido, es donde yo te digo que viene el rol que toda la oposición nicaragüense, el pueblo de Nicaragua, la diáspora y el exilio tenemos que jugar, porque es una decisión que va a estar fundamentalmente en nosotros. Creo que en el diálogo que nosotros tengamos con la comunidad internacional, desde ya deberíamos de estar solicitándole al secretario general de la Organización de Estados Americanos que ya deberíamos de conocer públicamente el primer informe. ¿Qué pasó en el trimestre octubre, noviembre, diciembre? Ya deberíamos de tener un informe de cuánto el régimen avanzó en las reformas que se están solicitando. En este sentido, nosotros somos los que tenemos que llevar esa voz cantante para poderle decir a todos los gobiernos, incluida la Unión Europea, incluido Estados Unidos, de que esas señales ya se debieron haber empezado a dar, porque va a ser muy triste que tengamos que llegar hasta el último día de noviembre para que la comunidad internacional se pronuncie y digan, vean, señores, no hay condiciones para este proceso electoral. De manera que todo lo que necesitamos conquistar de libertades, que es nuestra apuesta, la tendríamos que empezar a medir, a monitorear. Debimos haber pensado desde octubre, en el sentido, Jaime, de que hay que hacernos preguntas. ¿Da tiempo ya para poder hacer una limpieza total del padrón electoral y en vez de 3 padrones tener un padrón? Esa era la pregunta, la siguiente pregunta que te tenía. Ok, yo creo que no es necesario que la OEA nos dé un informe para saber que en vez de avanzar hemos ido para atrás, ¿verdad? Esta dictadura, en vez de dar señales positivas, ha dado señales totalmente opuestas con la aprobación de las diferentes leyes que la misma OEA en su comunicado o en su pronunciamiento dijo que no eran aceptables, que no era recomendable: la ley de agentes extranjeros, la ley de delitos cibernéticos, ahora la ley de la cadena perpetua con la ley de contra el odio, etcétera, etcétera. Dos preguntas, o una pregunta con dos partes. La OEA cometió un error cuando sacó esa resolución en octubre de no haber incluido un cronograma, porque esa resolución lo único que dice es debe de estar implementada para mayo, pero no dijo cuándo debería comenzar,
o cuándo, para poder hacerse viable. Aquí he visto yo varios debates y he tenido en mi programa a diferentes técnicos alrededor de uno de los temas que vos mencionaste ahorita, que es el padrón electoral, la limpieza del padrón electoral. Algunos técnicos me dicen que se necesita entre 3 a 5 meses, otros dicen que necesitas 8 meses, otros dicen que necesitas hasta 1 año para poder limpiar el padrón electoral. Platicando off the record, pongámosle, con alguien que trabaja o apoya la parte técnica en la OEA, me decían que para ellos entre 3 a 5 meses es más que suficiente con la experiencia que ellos tienen para limpiar el padrón electoral. Pero no hay un pronunciamiento oficial al respecto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, tomando en cuenta la experiencia que ustedes tienen y lo que vos acabas de decir, aquí pareciera, y la historia nos da aquí no va a haber una unidad total de la oposición. Aquí van a haber dos bloques, por lo menos dos bloques de la oposición. Vos vas a tener un bloque alrededor de la Alianza Cívica y C por L y un bloque de la oposición alrededor de lo que se llama la coalición nacional hasta ahorita. Pareciera que estos son los dos bloques que van a estar y a competir. Debería por lo menos estos dos bloques formular un pronunciamiento o un acuerdo alrededor de cuál es el cronograma que se necesita y decir y reafirmar que si no se cumple ese cronograma y no se cumplen las condiciones estipuladas por la OEA, ninguno de los dos bloques va a participar en el proceso electoral y no se va a prestar a una farsa. ¿Vos crees que eso ayudaría enormemente a ponerle presión a Ortega, pero al mismo tiempo el mensaje de la comunidad internacional diciendo la oposición, ¿verdad? Aunque tengan dos bloques, en estas condiciones, en lo que se necesita y para cuándo se necesita que empiecen a hacerse, están de acuerdo? Eso ayudaría a tener una posición más, bueno, que la realidad, la comunidad internacional hasta el momento ha estado unificada en sus criterios. Los que no han estado unificados somos aquí los nicaragüenses, pero ¿ayudaría eso? Mira, yo creo que no solo ayudaría, Jaime, es una responsabilidad que tiene tanto la oposición como tenemos nosotros como sociedad civil, como defensores de derechos humanos, porque de lo que estamos hablando son de derechos constitucionales. Estamos hablando de condiciones fundamentales, de garantías para poder ir a un sufragio que pueda ser creíble, primero por el pueblo de nicaragüense y en segundo lugar, creíble y aceptable por la comunidad internacional. Esto que vos entiendes es lo que nosotros, primero, como nicaragüenses en el mundo, si vos recordás, enviamos una carta, lo conversamos con varios cancilleres, donde les decíamos que esa resolución, tal y como estaba, no iba a dar resultados, que era necesario, primero, ponerle tiempos. Nosotros hablábamos de que debimos haber tenido una Navidad sin presos y presas políticas, que se le pusiera temporalidades para los cambios profundos, esenciales de la reforma. Por ejemplo, cuando podíamos tener la libertad de movilización, de organización, de asociación. La fecha en que regresaba la Comisión Interamericana para poder supervisar que estos derechos fundamentales se están devolviendo. Cuándo podíamos retornar todo el exilio con garantías de que no se va a asesinar ni apresar a nadie, garantías de que ya no va a haber acoso ni a la oposición ni al pueblo nicaragüense que pide libertad. Entonces, todos esos aspectos nosotros hasta mandamos una propuesta de resolución. Lastimosamente, no hubo la suficiente presión por todos los actores y se terminó aceptando, y lógico, pues tenemos que entender que no solo dependía de los actores nicaragüenses, sino que aquí también entran en juego los intereses de cada uno de los países y de los gobiernos. No quedó la resolución como queríamos.
pero esa es ahora la resolución que tiene la Organización de Estados Americanos para el proceso electoral de Nicaragua. En ese sentido, lo que vos estás planteando es lo que nosotros estamos proponiendo. No se debió haber hecho hasta ahora, desde el mes de octubre. Pero bueno, no vamos a pensar en lo que ya no se hizo. Creo que en este momento faltan 4 meses para ese plazo de mayo. Es urgente que todos los actores de la oposición realmente hagan un pronunciamiento claro, una conversación directa con la Organización de Estados Americanos y poder decir, vean señores, nosotros tenemos este cronograma. Al mes de octubre el régimen debió haber cumplido con esto. Noviembre, diciembre, enero, febrero, y poder ir midiendo eso que nosotros ya lo estamos empezando a hacer desde la sociedad civil y como defensores de derechos humanos. Porque entonces, ¿qué sucede? Va a llegar, el régimen nos va a ir llevando a su ritmo y nosotros, en vez de ir a la delantera como corresponde, porque el pueblo de Nicaragua es el soberano, es el que tiene los derechos y esta administración debería únicamente atender lo que el soberano demanda, o sea, no podemos ir al ritmo que la dictadura impone. Ya debimos habernos adelantado y pedirle tanto a la OEA un informe basado en un informe que los actores nacionales presenten internacionalmente y hacer la denuncia y decir, la resolución de la OEA, en vez de haber creado un efecto positivo, más bien creó algo que el régimen se ha venido fortaleciendo en la correlación de fuerzas. Amplió ese marco jurídico para legalizar el estado de sitio y el estado de excepción. Sigue persiguiendo a la oposición. Cada día tenemos más presos políticos. Cada día, fíjate que nosotros tenemos reportes de gente que nos pide ayuda para salir del país porque ya no aguanta estar adentro. Entonces creo que las cosas que nosotros estamos planteando, porque creo que también ya es un momento de no enfrascarnos solo en el problema, sino plantear salidas. Nosotros creemos que un primer paso que hay que dar es que todos los actores que quieren participar en el proceso electoral se sienten y precisamente tomen la resolución de la OEA y poder plantear cuáles son las condiciones. Y yo diría que no mínimas, Jaime. Nosotros, este pueblo de Nicaragua ha dado tanta sangre, tanto dolor, y a través de la historia en 200 años hemos tenido los mismos resultados porque las estrategias y los caminos siguen siendo los mismos para plantear que hoy las cosas se hagan diferentes y unidos poder decir, porque hay un aspecto también que es esencial. La unidad es vital para cualquier camino que se tome. Esa es otra propuesta y otro planteamiento político que nosotros tenemos como nicaragüenses en el mundo. Requerimos la unidad para hablarle a la OEA. Requerimos la unidad, Jaime, para poder decir si hay condiciones y medir eso. Y requerimos la unidad hasta para que en algún momento decir no vamos a ir a este proceso si tales y tales condiciones no están dadas. En eso yo estoy totalmente de acuerdo en gran parte de lo que acabas de decir, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo de Nicaragua se merece condiciones ideales para ir a un proceso electoral, pero la realidad es que estamos luchando contra una dictadura represiva, una dictadura señalada de crímenes de lesa humanidad, una dictadura que ha sido señalada de violaciones constantes a los derechos humanos y todas las barbaridades que hoy y yo sabemos. Entonces, realísticamente, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, porque también una de las cosas que ha demostrado el pueblo de Nicaragua es que no quiere volver a una guerra civil como la que hubo en los años 80. No queremos conflictos armados. La dictadura le gustaría llegar esto a un conflicto armado para tener ya la excusa de por qué están usando las armas, los asesinatos y todas las demás cosas y barbaridades que están haciendo. Entonces, debe haber una responsabilidad mutua, diría yo,
entre los nicaragüenses que viven afuera y los nicaragüenses que vivimos aquí adentro, porque no vivimos bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Yo ya tuve la suerte o la mala suerte, si querés, de estar en los dos lados. Estuve aquí, me tuve que ir al exilio y después regresé. Entonces, sé que no es lo mismo oposición afuera que oposición adentro. Y no estoy tratando de restarle valor al trabajo y al extraordinario esfuerzo que ustedes, los nicaragüenses en el mundo, están haciendo. Pero tenemos que ser realistas a dónde estamos. Por eso es que yo digo, ok, nos gustaría las condiciones ideales, pero hay que ser realistas y hablarle con claridad al pueblo de Nicaragua y decirle condiciones ideales no la vamos a lograr. Para poder tener condiciones ideales y establecer condiciones ideales en Nicaragua va a ser una vez que saquemos a Ortega y un nuevo gobierno se comprometa que desde entonces en adelante van a haber las condiciones ideales. Aquí lo que tenemos que aspirar, ¿verdad?, a lograr es que se den las condiciones básicas necesarias para que el 7 de noviembre realmente se refleje la voluntad del pueblo de Nicaragua. Eso es lo que yo creo que es lo realista y es lo que hay, vos mismo lo dijiste, creo que tu comentario hace un momento, hay que hablarle con claridad al pueblo de Nicaragua que de acuerdo a las condiciones que estamos, qué es lo que podemos hacer y olvidarnos sobre la leche derramada, pues como se dice aquí en Nicaragua. Y de acuerdo a cómo estamos, con las condiciones que estamos, con las condiciones que está el mundo, con las condiciones que está Ortega, cuáles son esas condiciones básicas. Y que todos los actores, ¿verdad?, se pongan de acuerdo y digan y firmen ante el pueblo de Nicaragua y ante el mundo, esto es lo mínimo, esto es lo básico, pues no le pongamos mínimo, lo básico, usemos la palabra básico, esto es lo básico. Si no hay esto básico, señores, no vamos a participar ni a tratar de legitimar a esta dictadura en el proceso electoral. Yo vengo diciendo eso desde mi programa y promoviendo desde mi programa desde hace como 10 días, 12 días. Al principio creía que tal vez la Fundación Violeta Barrios de Chamorro podía servir como un facilitador para esto, pero ahora con la posible candidatura en la cristiana, pues hay sectores o actores que dicen ya la fundación no puede ser neutral. Había figuras como Fabio Gadea, que yo creía, pero también dicen que ya Fabio dijo que él apoyaba una candidatura. Entonces fui a hablar con miembros de la conferencia episcopal a ver si ellos podían servir de facilitadores. La están pensando. Ustedes, la organización de ustedes, nicaragüenses en el mundo, no podrían estar considerando ser esa organización facilitadora, neutral, ¿verdad? Que diga, que elabore ese documento e invitar a todos los actores, ya sea como organizaciones y actores personales, pues, porque ahí tenemos 5, 6, 7 candidatos a la presidencia, y si no hay candidato a la presidencia, tampoco puede haber una tratada Ortega de poder legitimar esto. ¿Podrían ustedes servir de esos facilitadores para hacer eso precisamente que coincidimos ambos de que se deberían de hacer? Sí, mira, Jaime, nosotros el 18 de diciembre, como nicaragüenses en el mundo, convocamos a todos los actores que están dentro y fuera de Nicaragua. Y precisamente la convocatoria fue para decir, hagamos un análisis de lo que se viene para el 2021. En ese debate, ese foro, también invitamos a Paula Brau para que él nos hiciera pues toda una explicación, una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos, porque nuestra posición es que este es un problema de derechos humanos y por tanto es también un derecho político. Y los derechos humanos no pueden estar separados de todo ese planteamiento de la salida a la crisis profunda que tiene Nicaragua. En ese foro, muchísimos de los actores nos plantearon precisamente que tratáramos de contribuir en este diálogo interno y que ya lo habíamos planteado nosotros en la ruta del volcán. Nosotros hemos estado haciendo esfuerzo en las dos vías. Hemos estado hablando con expresiones organizadas
de territorio dentro de Nicaragua. Hemos estado hablando con diáspora y el exilio, que ha tenido posiciones muy diferentes a la oposición interna de Nicaragua. Hemos estado conversando con algunos actores de la oposición, tratando precisamente de acercar esas posiciones. Nosotros no vamos a renunciar a este proceso. Creemos que es necesario, lógicamente, que implica, digamos, que haya reconocimiento de todas las partes de que un actor puede jugar ese papel. Nosotros tenemos toda la buena intención, toda la buena voluntad, estamos haciendo un trabajo en ese sentido, esperamos que rinda frutos. Sé también que muchos otros actores están haciendo este esfuerzo. Pues nosotros también hemos conversado con algunos actores de la Conferencia Episcopal, de la comunidad internacional y con los actores nacionales de la urgencia de sentarse, de hacer esta conversación interna, de definir cuáles serían esas condiciones. Yo diría que abandonemos la palabra mínima y hablemos de condiciones esenciales, de las condiciones que pueden darle garantía del respeto al voto del soberano, y que todos nos enfrasquemos en este momento por asegurar ese clima de libertad. O sea que esta es una tarea que ya la estamos emprendiendo y ojalá que encontremos receptividad. Pero eso pasa también porque nosotros mismos como nicaragüenses en el mundo asumamos este reto con mucha humildad. Nosotros no podemos en este momento casarnos con ninguna candidatura. Nosotros en este momento tenemos que estar casados con la posibilidad de conquistar libertades fundamentales. Ahí donde quería decir, te decía, ok, antes de ahora en enero, pongámosle, el escenario es diferente a diciembre, lo veo yo. Y yo creo que yo entiendo que la presión, lo que el sentimiento generalizado dentro y fuera de Nicaragua es que hubiera una gran unidad total, una gran unidad hasta electoral, pues totalmente. Pero eso ya no se va a dar. O sea, yo creo que hay que llevarlo por parte. Entonces yo decía, ok, la propuesta creo yo que debe ser, o la que yo lanzo desde mi programa es, ok, el bloque de la coalición nacional ahí están. Ustedes son una realidad, algunos lo respaldan, otros no lo respaldan. Ahora se creó el otro bloque ya oficialmente, que es el bloque de C por L con la Alianza Cívica. Algunos la respaldan, otros no, pongámosle, ¿verdad? Entonces diría yo, ok, firmen un documento sin perder su propia identidad, sin decir que se tienen que unir electoralmente, pero esta lucha contra Ortega, esta batalla actual es, ok, logremos que haya condiciones esenciales, pues pongámosle, yo le pongo básica, vos decís esenciales, pero más o menos es lo mismo, pues, pero usemos tu palabra esenciales, pero pongamos un documento para que Ortega esté claro, para que la comunidad esté claro y para que el pueblo esté claro. Después, si se logran las condiciones esenciales, ahí podrá volverse a tratar de hacer un esfuerzo para que haya una unidad electoral, pues, pero sin perder su identidad política que tienen o su nombre, firmen ese documento. Igual que los actores, pues los actores lo que pueden firmar como organizaciones y pueden firmar en su carácter personal aquellos que sean candidatos. Pero la importancia es ese círculo que Ortega pueda penetrar para tratar de usar, de intimidar, ¿verdad? Y decir, ok, con este voy a tratar de vender la idea de algún tipo de legitimidad. Si se le acaban eso y se cierran todos esos actores, a Ortega se le va a complicar aún más tratar de negar, darle esa esencialidad, como decís vos, al proceso electoral. Ese no creo que debería ser el nuevo enfoque de ustedes y de todo lo que estamos tratando de juntar a esta para que se logre una cohesión en este punto. Mira, Jaime, nosotros la apuesta que hemos acordado, la posición política de nicaragüenses en el mundo y que la estamos acercando con varios actores dentro y fuera del país, es, en primer lugar, que tenemos que unirnos para conquistar esas libertades fundamentales.
Lo que estamos hablando de que hayan las condiciones esenciales y las garantías para que el pueblo de Nicaragua pueda hacer ese sufragio con libertad. En segundo lugar, sí te tengo que decir que nosotros sí aspiramos a que haya unidad en el siguiente sentido. Estoy de acuerdo con vos que en este momento los actores que van a participar en ese proceso electoral o que han decidido ellos participar, están ahorita en un momento de reacomodo, de definir quién está con quién está dónde, los candidatos, etcétera. Ahorita hay un clima específico, una realidad en esta primera fase. Pero nuestra propuesta es, coincidiendo en una primera parte con vos, es que en este momento nosotros tenemos que exigirles como ciudadanía que todos los actores se sienten a conversar y que puedan definir cuáles son esas garantías por las cuales todos vamos a luchar. Esa es una cosa. Ahora, cuando ya hablamos de unidad electoral o no, eso ya es también un siguiente proceso. Pero yo creo que no deberíamos desde ahora dar por sentado de que van a ir a tres bandos, a dos bandos. Puede ser que sea un análisis objetivo que vos estás haciendo, pero lo que yo te quiero plantear es desde la ética, desde la exigencia del soberano, el pueblo de Nicaragua. Si queremos un cambio profundo, si queremos realmente no retornar al pasado, no podemos permitirle a los actores políticos partidarios que vayan a dos bandos o a tres bandos. Creo que tenemos que exigirle ética y moralmente. Pero eso no debería ser condición para lograr lo primero. Eso es lo que yo te quería decirle, ok. O sea, una cosa no va a ser excluyente, una cosa no va a ser excluyente de la otra, ok. Primero, la prioridad número uno es conseguir las condiciones esenciales. Si no logramos las condiciones esenciales, olvidémonos de lo otro. Yo soy de la opinión que está bien que cada uno de estos bloques se siga preparando para el escenario electoral en caso de que se dé el escenario electoral, para que no a última hora salga a pegar carrera. Está bien. Y que sigan proponiendo, haciendo su proceso de candidatos, los candidatos buscando. Que tampoco es excluyente, y no debería ser excluyente, de sentarse, ¿verdad?, a firmar un documento donde se comprometan y unifiquen criterios sobre las condiciones esenciales. Una vez que logremos eso, ¿verdad? Y si se logra, entonces después vendrá en los diálogos, las presiones y los cabildeos para que traten de formar un bloque unido, pues un solo bloque. Pero entonces, por eso que digo yo, invitarlos a que firmen este documento sin que pierdan su identidad, sin que pierdan su propósito que están ahorita, ¿verdad? Pero que todos, y le mandemos el mensaje claro al pueblo de Nicaragua, mira, tal vez no nos uniremos a un proceso electoral, a lo mejor no, pero sí estamos unidos en exigir las condiciones esenciales para que haya un proceso electoral y decirle lo mismo a la OEA y a la comunidad internacional. Mira, yo decía en otra conversación con un medio de comunicación, mira qué importante es eso que estás diciendo, cómo cambiaría el escenario si todas las partes que están interesadas en participar en ese proceso electoral se unan y precisamente en ese acuerdo, en ese documento del que vos hablas, ¿qué tal que todos dijeran, miren, ponemos un plazo para que se libere a todos los presos políticos? De no liberar a los presos, por ejemplo, no vamos a ir a un proceso electoral y la comunidad internacional no puede reconocer este proceso electoral. Yo creo que, mira, hay un aspecto que en todo este proceso yo lo veo bastante ausente y es que no veo que tampoco haya un diálogo de los actores políticos partidarios con la población. Yo sé que es bien difícil
por la situación que se está viviendo del estado de excepción y la represión y todo, pero creo que tenemos que estar más atentos a buscar mecanismos desafiando el estado de excepción para estar más cerca de lo que el pueblo está pensando, está sintiendo y también compartir información para que el pueblo se forme su propio criterio de los caminos que debemos de seguir, porque al fin y al cabo es esa mayoría de la población la que va a definir el camino en cualquier circunstancia que sea. Entonces, aquí viene el asunto importante. Hay que discutir qué se necesita primero para que podamos hacer esas elecciones verdaderamente libres. Entonces, vos tenés que preguntarte, si vas a tener los paramilitares desplegados en todo el país, vas a poder tener un ejercicio del sufragio libre. 2, si vas a tener a todo este mecanismo represivo asediando a los familiares de los presos, a los expresos, ¿verdad? Si no va a permitir que los actores candidatos, candidatas puedan hacer su campaña electoral. O sea, hay una serie de cosas. O sea, si no se va a limpiar el padrón electoral. Entonces, creo que hay que entrar a afinar esos detalles y a discutirlos a profundidad y a poder plantearle a la comunidad internacional que hay asuntos que son técnicos, hay asuntos que son políticos y hay asuntos que son meramente de derechos humanos que tiene que ver con las libertades fundamentales. Entonces, ahora, claro, entre más cosas, entre más subamos la parada, entre más exijamos, como dicen, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, pues más cosas vamos a conseguir. Yo estoy claro, porque no puedes decir desde quiero esto, vos aspirás a esto para por lo menos conseguir esto, ¿verdad? Una altura, pues. Te aspirás a 100 para por lo menos conseguir 60. Yo estoy claro, pero también yo creo que es muy importante que aquellos que no tenemos ninguna ambición, pongámosle, de puesto y todo lo demás, hay que hablarle con la claridad y la transparencia al pueblo de Nicaragua. Yo creo que los discursos populistas, ¿verdad? Los discursos de yo soy el arrecho, yo soy el duro para papá, hay que hablarle con la realidad al pueblo y que entienda el pueblo. Mira, hermano, yo quisiera lo mejor, yo quisiera lo ideal, pero lo real. Porque además, si el pueblo lo está viviendo, el pueblo está viviendo la represión, el pueblo está viviendo la crisis económica, el pueblo está viviendo el desempleo, el pueblo está viviendo todo. Ellos están muy claros de lo que está, más de lo que los políticos tradicionales creen, y por eso es que el populismo yo creo que no debería encajar ahorita entre los liderazgos de oposición, pero ese ya es problema de ellos, pues. Pero yo creo que sí, pues, es bueno, esa es la idea. Hay que sentar, buscar una reunión para que ponerse de acuerdo en las condiciones esenciales o básicas, pues cualquiera de las dos palabras para mí, y yo creo que sí voy a eliminar de mi vocabulario las mínimas, pero las condiciones esenciales necesarias y entrar al debate de cuáles son las esenciales o no, e inclusive platicar con transparencia y hacer un análisis bien claro a los familiares de los presos políticos. Y que los mismos familiares de los presos políticos, sí, pues mira, estas son las alternativas. Podemos de esta manera, de esta otra, no le veo cuáles son los porcentajes de éxito con esto, cuáles son los porcentajes de éxito con lo otro, y que ellos también tengan su opinión y su punto de vista en lo que estamos pasando, pues, porque el actuar heroico de los presos políticos ha sido enorme. El joven Beteta, que acaba de ser llevado a los juzgados, y cuando iba a firmar, lo que puso en vez de su firma dijo: la dignidad tiene nombre. Eso hay que reconocerlo, ¿me entendés? Y hay que valorarlo enormemente. Nos quedan 3 minutos, 4 minutos, porque ahora también estamos en un horario más pequeño, porque estamos en televisión abierta en Costa Rica. Tu comentario final es, Aide. Sí, pienso que estamos en un momento crucial para buscar una salida a la crisis, pero no una salida a que nos lleve a más de lo mismo.
Nicaragua necesita de todititos nosotros, de los que están adentro, de los que están afuera. Nicaragua necesita un gran acuerdo nacional para demandar que si va a haber un sufragio, se tiene que dar en condiciones de libertad. Hay aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales de los nicaragüenses a los que no podemos renunciar. En primer lugar, pues nadie puede renunciar a elegir su gobernante, pero hay que hacerlo en condiciones de libertad, la libertad de los presos, el retorno seguro del exilio, porque tenemos derecho a estar en nuestra patria y votar libremente, la libertad de movilización, de organización, de prensa y de expresión, entre otras cosas. Pero todo lo que tengamos que hacer, en primer lugar, pasa porque el pueblo de Nicaragua tenga plena conciencia que de él depende los cambios profundos que podamos hacer, pero también de unos liderazgos en la nación que actúen con humildad, con probidad, con cercanía con el pueblo y comprometidos para que no haya repetición. Y es posible lograrlo. Nosotros confiamos y decirle también que como nicaragüenses en el exterior, en el exilio, en la diáspora, nosotros vamos a una ofensiva internacional para demandar ese clima de libertades que incluye la libertad de los presos políticos. Y último, Jaime, nosotros estamos también solicitando una tregua, que dejemos ya a un lado las descalificaciones, el estar desacreditándose unos con otros, porque eso solo alimenta al régimen. Es el momento de la concordia, del diálogo, porque el tiempo se nos está agotando y la crisis en Nicaragua ya no da para más. El pueblo merece de parte de todos los actores este cambio de actitud, pero no en discursos, sino con actos concretos como los que hemos conversado hoy aquí en tu programa, y todos tenemos una responsabilidad, incluida yo, incluido vos, incluido cada una de las personas que nos están viendo. Gracias, Aide, como siempre, muy amable por haber participado. Coincidimos en muchos puntos. Ojalá que nos hagan caso y ojalá que, como decía don Roberto Terán, a la clase política de Nicaragua tenga misericordia, téngale piedad al pueblo de Nicaragua. Algo así decía don Roberto Terán, que ahí está. Muchísimas gracias, Aide, al pueblo de Nicaragua que nos está viendo dentro y fuera de Nicaragua. Yo creo, ahorita la realidad es hay dos bloques opositores, el bloque que está en la coalición y el bloque que está en la alianza cívica y C por L. Algunos simpatizarán con uno, otros con el otro grupo, pero la verdad es la cosa que para que cualquiera de los dos pueda ser efectivo, el camino es uno solo y es lograr que haya condiciones esenciales, como digo Aide, o con condiciones básicas, como digo yo. Y para hacer eso es importante que se pongan de acuerdo, sin perder su identidad, sin perder su proceso ahorita de preparación para en caso de que eventualmente logremos el proceso electoral que necesitamos, pero es importantísimo que en ese punto, en las condiciones esenciales, no haya duda de cuáles son esas condiciones esenciales y que si no hay, nadie va a participar en una farsa electoral. Ese mensaje tiene que estar claro para la dictadura y tiene que estar claro para la comunidad internacional. Esas condiciones esenciales junto con un cronograma de empezar a actuar por parte de la dictadura, porque tampoco podemos permitir que él siga jugando con los tiempos de acuerdo a lo que él quiera y nos lleve a un momento dado donde no se van a poder implementar. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana, tanto aquí en Ticavisión, en Radio Corporación de las 2:30 a las 3:30 o a través de Facebook de las 5 a las 6 de la tarde de lunes a viernes y el Diálogo Independiente. Que Dios los bendiga.